Hoy el Señor nos recuerda una verdad que sostiene todo lo que somos. Todo lo que tenemos viene ¿de dónde? De la gracia de Dios. Entonces, Jesús cuando pronuncia estas palabras, cuando les estaba refiriéndose a los discípulos, los envió a servir. Y Él no los envió con títulos, Él no los envió con diplomas, ni siquiera con recursos, amén, los envió. Sí, pero sí los envió con la autoridad de su gracia. Aleluya. Amén. Y esa misma gracia que habían recibido debía fluir ahora a través de ellos. Porque el Señor nos da no para retener, sino para dar. Así que es ahí donde el Señor nos llama en esta noche. A dejar de retener lo que nosotros hemos recibido y a empezar a compartirlo como Él nos lo dio. Por eso dice la palabra, de gracia recibimos, debemos dar de gracia. Amén. El mundo nos enseña a recibir, pero Cristo nos enseña ¿a qué? A dar. Y qué difícil, ¿verdad? Para muchos, el dar. Recibir estamos de primeras, ¿verdad? Pero dar es el problema de muchos. Pero un verdadero cristiano, cuando entiende la gracia de Dios, entiende que estamos para dar más que para recibir. Aleluya. Y entonces aquí el Señor nos recuerda que cuando damos de gracia, el perdón, el amor, el consuelo, estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Por eso es que afuera en el mundo te reconocen no como el que tienes dinero, no como el que tienes tal apellido, sino te reconocen porque eres cristiano. Te reconocen, uy, ese hombre era así y ahora mira, se volvió cristiano y la vida cómo lo cambió, ¿verdad? Eso es lo que hay también afuera, testimonios maravillosos de hombres y mujeres que tenemos la gracia de Dios y que damos de esa misma gracia. Recuerden, iglesia, que cuando el Señor nos ha dado su gracia, no es para retenerla, es ¿para qué? Para darla. No debemos guardarla, porque es algo que el Señor la ha derramado por su misericordia en nosotros. Por eso varios versículos en la Biblia nos enseñan que Él va a tomar cuenta de lo que nos ha dado aquí en la tierra. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? A dar informe del esposo que nos dio, de la esposa que nos dio, de los hijos que nos entregó, de las empresas que nos dio. ¿Cómo nos vamos a presentar al Señor? A veces hay ideales que coincidan con lo que Dios nos pide. Si en lo poco no le somos fiel a Dios, ¿cómo pretendemos serle fiel en lo grande? Si el Señor te dio una cicla y al principio estabas bien contento porque la cicla para arriba y la cicla para... pero ahora la tienes arrinconada, vuelta a nada, oxidada, pero le estás pidiendo al Señor una moto. Yo les estoy hablando con ejemplos sencillos. Le queremos pedir a Dios cada vez más cuando no cuidamos lo pequeño que nos da Él. Aleluya. Si esto es un ejemplo sencillo de algo material, ¿cómo será en lo espiritual de nuestra vida? El Señor no nos llamó solamente para sentarnos en una silla aquí en un templo. El Señor nos llamó porque tiene propósitos con nuestras vidas. Y los propósitos se desarrollan mediante la gracia de Dios. El mundo está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente marca la convicción que tenemos de hijo de Dios y que le debemos servir a Él porque estamos tan agradecidos, ¿verdad? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Aleluya. Nomás por tener la vida es un motivo de estar agradecidos con Dios. Amén. Entonces nosotros muchas veces estamos tan errados al pedirle al Señor
que no sabemos y no hemos sabido cultivar lo poco que el Señor nos ha dado para ver cómo vamos a ejercer, porque el Señor jamás derramará su bendición en un odre roto, en un odre desgastado. A ver, les explico qué es un odre. Un odre es usado como una bolsa, ¿verdad?, que es de cuero, donde se echa aceite o leche o vino. Entonces aquí la Biblia habla de los odres. El Señor jamás derramará aceite en un odre viejo, pero queremos persuadir al Señor a que lo haga, ¿verdad? No importa lo sucio que estamos, no importa que estemos llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo, y estemos disfrazando el pecado, porque yo lo puedo disfrazar, ¿verdad?, y engañarme aún a sí mismo, pensando que lo que yo estoy haciendo nadie lo ve, pero resulta que los ojos de Dios, el cual llama que la plenitud de la tierra es de Él, lo está viendo. Y queremos forzar al Señor que nos dé, que nos bendiga, cuando nosotros estamos rechazando la gracia que es por su misericordia que la tenemos. Esa gracia que nos hace ver el pecado como es. Esa gracia que nos hace querer cada día ser mejores esposos, mejores hijos, mejores padres. Aleluya. Por eso es que tú puedes llevar hasta 20 años en la iglesia, pero si no te conviertes verdaderamente de corazón al Señor, vas a seguir lo mismo, la misma rutina. No vas a ver ningún horizonte, porque la gracia de Dios tú no la aprovechas. La gracia de Dios tú la estás rehusando. Por eso el Señor hoy nos quiere recordar que la gracia es el amor de Dios en acción. Es la que alcanza al que no puede llegar. Es la que levanta al que no podía levantarse. Y es el que usa al que nadie creía que podía servir. Aleluya. Cuando Jesús dice, de gracia recibiste, está recordándonos que todo lo que tenemos, escúcheme, proviene del cielo. Todo lo que tenemos proviene del cielo. Y aparte de eso también, por su gracia, recibimos perdón sin merecerlo. Recibimos misericordia sin pagarla. Y recibimos amor sin condiciones. ¿Qué tal eso, verdad? Y hombres lloran por el amor, rogando el amor por hombres o por mujeres. Mientras que aquí el Señor está dándonos de su amor sin condiciones. Amén. Por eso quien ha sido alcanzado por la gracia de Dios no puede pensar que puede seguir con un corazón endurecido. El que no le duele cuando alguien sufre. El que no le duele ver las almas sin Cristo Jesús. Amén. Esa persona que le da la misma ver a alguien en la calle que sufre, ver una familia que está pasando por momentos difíciles, a punto ya de destruirse su hogar, y si tú no sientes aquí en el corazón dolor por ello, quiere decir que tu corazón está endurecido. Y nadie que tenga la gracia de Dios puede tener un corazón endurecido. Alabe al Señor que Él vive, y a su nombre, y a su nombre. La gracia recibida debe convertirse en gracia compartida. Amén. Y si miramos en la vida espiritual, esto se puede traducir que cuando servimos no debemos esperar ninguna recompensa. En la iglesia, cuando ayudamos, no debemos buscar ningún reconocimiento. Amén. Y en la familia significa perdonar sin llevar las cuentas del pasado. Cuando Jesucristo nos escogió, nos llamó, nos encontró. Amén, porque no fuimos nosotros los que encontramos al Señor. Bien dice la Biblia que fue Él el que nos encontró. No fue para seguir lo mismo, el mismo estilo de vida que teníamos, sino para tener una vida nueva. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Primera de Corintios
15:10 Pablo escribió: pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Él lo tenía claro. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Cuando en los ayunos le digo al Señor, dame el tema que la iglesia necesita. Hoy estaba pero sumergida en el tema, amén. Y me llama alguien, me escribe alguien y me dice de que estaba evangelizando a alguien por medio de las enseñanzas por YouTube, amén. Me trajo a mí la confirmación de lo que Dios está esperando de nosotros. Si de gracia hemos recibido el Evangelio, si de gracia hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, si de gracia hemos recibido el perdón, la misericordia, nosotros debemos también, ¿qué? Dar de gracia, aleluya. Hermanos, tener la gracia de Dios no es para quedarnos inmóviles. Debemos dar fruto. Debemos manifestar esa gracia de Dios en nuestra manera de amar, en nuestra manera de hablar y nuestra manera de reaccionar. Hermanos, la gracia de Dios transforma tanto al que recibe, pero también al que la entrega. Yo debo ser transformado en la gracia de Dios para poder darla. Porque de lo que tengo es de lo que voy a dar. Por eso muchas bocas están cerradas para predicar de Jesucristo. Y ya podemos hoy entender cuál es la raíz de que las bocas se cierren. Amén. La gracia de Dios, cuando la entendemos que no estamos para guardarla, sino para darla. Amén. Yo no sé si usted está siendo obligado para ser cristiano, pero yo creo que el Señor a nadie obliga a que le siga. Amén. Por lo tanto, debemos entender, iglesia, que el Señor nos llama por algo más grande de lo que usted se imagina. Que lo que sembremos hoy aquí en la tierra será por lo cual el Señor nos dará las recompensas. Lo habla la palabra. Y cuando nosotros entonces, entendiendo el tema de la gracia, decidimos actuar con la gracia de Dios, ¿qué significa esto? Que vamos a responder como Cristo lo haría en una situación que tal vez normalmente despertaría el enojo, la rabia, el orgullo y el juicio, ¿verdad? Pero cuando respondemos con la gracia de Dios, es manifestando a Cristo en nuestra vida. Ya no vamos a responder con el abecedario cuando nos dicen las vocales. Ya vamos a tener una palabra suave en nuestra boca que apaga la ira, ¿verdad? Vivir la gracia de Dios es conocernos verdaderamente como somos por medio de la palabra de Dios. Yo puedo conocerte de lejos, puedo saber que eres una buena persona, pero tu interior solo lo conoce el Señor. Amén. Y de esto se trata, de lo que somos aquí adentro, es de lo que nosotros vamos a poder dar. Aleluya. Cuando decidimos actuar con gracia, es cuando elegimos amar cuando nos ofenden. Cuando decidimos andar en la gracia, perdonamos en lugar de guardar el rencor. Aquí yo creo que ya hay un medidor, ¿verdad? Algo que nos está enseñando quiénes somos verdaderamente en Cristo. Si estamos llevando verdaderamente una vida como el Señor la quiere o una vida 50-50. Amén. Y cuando vivimos en la gracia de Dios, servimos aún cuando nadie nos agradece. Cuando no nos ponen la mano en el hombro, cuando no nos hacen aplausos, cuando no nos ponen el telón rojo. ¿Sabe por qué? Porque vivimos para agradar a Dios. Aplauda lo que Él vive. Y a su nombre, y a su nombre. Esto es actuar con la gracia de Dios. Así que cuando te presente cualquier situación y tú respondes, como dice aquí la palabra, perdonando, amando, sirviendo, a pesar de,
vas a poder entender que la gracia de Dios está en tu vida, aleluya. Pero si falta eso, yo sé que el Señor te trajo esta noche, o los que nos ven a través de YouTube, amén, y están escuchando este tema, es el momento de levantarse, es el momento de hacer un pare en sus vidas y empezar de nuevo. Amén. Dios aún sigue siendo Dios de oportunidades. Aleluya. Cuando decides actuar en gracia, estás dejando que el Espíritu Santo fluya en tus reacciones, no en tus emociones. Amén. Estás escogiendo la paz sobre la razón, iglesia. Estás escogiendo la compasión sobre el resentimiento. Y estás escogiendo la paciencia sobre la prisa. Hoy hay muchos acelerados. Y de esa prisa no queda sino el cansancio. ¿Amén? Entonces el Señor nos está enseñando que cuando vivimos en la gracia, actuamos en la gracia, se rompe el ciclo del orgullo, del juicio y del resentimiento. Amén. Porque puedes escuchar: yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? ¿Sí lo hemos escuchado? No necesitan venir a la iglesia porque no roban, no matan y no hacen daño, ¿verdad? No necesitan venir a un ayuno porque no roban, no matan, no hacen daño. Sí que lo escuchamos, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra, el resentimiento es pecado, el orgullo es el pecado, ¿verdad? Y eso parece que no nos hiciera daño, pero sí está dañando hoy hogares, familias, ministerios. Aleluya. Queridos hermanos, cuando entendemos que la gracia de Dios es un tema que nos compete, es un tema en el que debemos estar convencidos que es la vida nuestra en Cristo Jesús, entonces una palabra suave puede sanar una discusión que ha destruido, y un abrazo puede reconstruir lo que a distancia se arruinó, se rompió. Amén. Querida iglesia, estamos en un momento donde el Señor nos está enseñando de una manera amorosa que aplica a nuestra vida. Aleluya. Muchos hogares han perdido la esencia de ser familias conforme al corazón de Dios. La rutina, el afán y muchas cosas más están destruyendo el verdadero afecto que debe haber en Cristo. Amén. Así que esa es la fuerza del reino: vencer el mal con el bien. Miremos que la gracia sana, limpia y restaura. Diga conmigo: la gracia que sana, limpia y restaura. Jesús le dijo a los discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos y resucitar muertos y echar fuera demonios. No solo les estaba dando una instrucción sobrenatural a estos discípulos, amén, les estaba recordando que su gracia no se recibía para guardarla, sino para manifestarla. Amén. Dios no nos ha invitado a que se sienten en esta noche solo para ser oidores, sino también para ser hacedores de la palabra. Aleluya. Dios los ha escogido a cada uno de ustedes para que puedan ser esos canales para que Él derrame su bendición sobre tu familia. Por eso te está edificando por medio de su palabra. Amén. La gracia que nos alcanzó, que alcanzó a esos discípulos, ahora los enviaba para que dieran de ella. Amén. La misma gracia que nos levantó a nosotros del pecado, eso que nos permite cuando fallamos venir ante Dios y decirle perdóname, esa misma gracia, amén, nos convierte a nosotros en instrumentos de sanidad, en instrumentos de restauración y en instrumentos de poder. Muchos podrán decir: es que yo nací solo para cantarle a Dios. No. Es que yo no nací sino solo para ser diácono y pare de contar. No. Fueron muy claras las instrucciones del Señor.
Amén. Sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Ahora les voy a decir algo. Amén. La misma gracia que el Señor ha venido desde que inicié el sermón, explicándonos y enseñándonos que esa gracia nos tiene para más cosas a nosotros. Cuando vemos, por ejemplo, que alguien ora por un enfermo, no es la persona que ora por el enfermo, es la gracia de Dios que obra para que haya sanidad en ese enfermo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, pastora? Cuando oramos no vemos nada. Lo que pasa es que si tú no entiendes el tema de la gracia, que por gracia es que el Señor te puede utilizar para que ores por un enfermo, tú no vas a tener la menor convicción en tu corazón que eres llamado para hacerlo. Entonces tienes que correr a llamar al pastor, tienes que correr a etcétera, hacer miles de llamadas, cuando tú tienes la instrucción directa de Dios para que ores por un enfermo. Aleluya, aleluya. Cada verbo que pronuncia Jesús en este mensaje es profundo para nuestra vida hoy. Aleluya. Sanar enfermos no solamente se limita a la enfermedad física, también habla de corazones heridos. Aún en nuestro propio hogar, nuestra propia familia, vemos tal vez que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres están viviendo enfermedades, no solo del cuerpo, sino del alma. ¿Y qué hacemos? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Meter el dedo en la llaga? ¿Criticarlos? ¿No sería más bien que reconociendo la gracia de Dios, oráramos por ellos? Debemos entender de una manera clara, querida iglesia, que hay enfermedades que no se curan con medicinas. Amén. Sino con perdón, con amor y con presencia. Por eso Jesús concluye diciendo: de gracia recibiste, dad de gracia. No nos dio su amor, tampoco nos dio su amor y su espíritu para que lo guardemos, para que simplemente digamos: yo soy cristiano y voy a tal iglesia, los cultos son el domingo y el miércoles, y pare de contar. No, Él nos lo dio para que lo compartamos. Si yo tengo al Espíritu Santo como mi amigo, ¿yo qué debo de hacer? Compartirlo también con los que no lo conocen. Hoy hablé del Espíritu Santo de Dios como una de las mejores noticias que yo le puedo decir a alguien, que tenemos al Espíritu Santo de Dios de nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y cuando lo hacemos, no solo la gracia de Dios se mueve, el reino de Dios se mueve a favor de nosotros. Queridos hermanos, cuando nosotros aceptamos el tema de la gracia, que no es porque nosotros hagamos o deshagamos, sino es por la misericordia de Dios. Amén. La gracia de Dios se va a mover donde estemos, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, aún en la calle. Amén. La gracia de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Algo que le dijeron los demonios, estaban tratando de echar fuera, le dijeron: nosotros conocemos a Pablo y nosotros conocemos a Cristo, pero a ustedes no los conocemos. Amén. Los demonios saben quiénes viven en la gracia de Dios, porque nadie que viva con la gracia de Dios les tiene miedo. Aplauda lo que Él vive, y a su nombre, y a su nombre. Así que, y si miramos la gracia de Dios en la familia, ténganse de las sillas, amén. La familia es el primer lugar donde la gracia debe respirarse. Escúcheme, amén. Muchos pensarán que para ser una familia unida, una familia que respire paz, tiene que tener abundancia, amén. Porque el mundo nos enseñó que nosotros valemos por lo que tenemos, pero Cristo nos enseña que nosotros valemos por lo que somos. Amén. Yo valgo por lo que soy en Cristo. Amén.
En el hogar es donde Dios aprueba el verdadero fruto de nuestra fe. No en el templo, no en la multitud, sino en la mesa, en nuestras conversaciones, en esas conversaciones que tenemos como familia, aleluya, que a veces da pena, vergüenza. Porque muchas veces las familias se reúnen para difamar, para chismosear, sin entender que están cediendo el terreno al enemigo, aleluya. Por eso en el hogar es donde se prueba el verdadero fruto de la fe. Amén. La gracia no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando el amor es aprobado. Cuando el esposo se siente incomprendido. Amén. Cuando la esposa se siente sola o cuando los hijos se sienten confundidos o frustrados. Allí es justo donde la gracia debe hacerse visible. Amén. Mire que el tema de la gracia no solamente es para tratarlo aquí en el templo y vivir nosotros aquí contentos, ¿verdad? Es en nuestro hogar donde nace verdaderamente. Amada iglesia, ¿cuántas veces pedimos que Dios toque a nuestra familia? ¿Cuántas veces se le ha pedido al Señor? Pero no se permite que primero Dios toque nuestro corazón. Muchos quieren venir a tomar consejerías, pero cuando se les habla que Dios va a empezar por ellos, retroceden. Porque queremos que todo el mundo cambie, ¿verdad? Pero nosotros quieticos. Y resulta que no es así. Queremos que el otro cambie, pero no dejamos que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de responder, de hablar o de mirar. Usted no necesita hablar, con la mirada usted mata. Amén. Así que, queridos hermanos, cuando el Señor dice que va a hacer de nosotros nuevas criaturas, es en serio. Hasta nuestra manera de mirar, Él quiere cambiar. ¿Usted sí le han dicho que tiene mirada matadora? Amén. Esas miradas que matan. Hasta eso el Señor quiere cambiar. Amén. Aleluya. El Señor nos dice en esta noche: así como yo te perdono, perdona. Y así como te amo sin condiciones, también amas. Amén. Dar de gracia en casa. Dar de gracia, ¿qué significa ahí en el hogar? Que vamos a mirar con compasión en lugar de juzgar, de ceder en lugar de pelear. Algo que me enseñó una monja hace tantos años, digo que 40 años, 40 y pucho de años, parecía que 50, no 40. Me enseñó, yo era una niña, tan solo una niña, bueno, ya una jovencita. Y me enseñó algo que en el matrimonio, me decía ella, yo ni siquiera planes de nada de eso, me enseñó que en el matrimonio la palabra humillación no existía, existía la palabra ceder. Y eso se me quedó aquí en la cabeza y en el corazón, que cuando conozco a mi Señor Jesucristo y me doy cuenta de que la palabra ceder es algo que irrumpe, amén, esa fortaleza que Satanás siempre quiere traer en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, de la falta del perdón. Hoy doy fe de que es verdaderamente cierto. Cuando nosotros cedemos, en lugar de pelear, damos lugar no al diablo, sino que el reino de Dios se extienda en nuestra familia. Aplauda lo que Él vive, y a su nombre, amén. Dar de gracia en nuestra casa es abrazar cuando quisiéramos guardar silencio. Amén. Muchos matrimonios están fracturados por el silencio. Amén. Guardaron las heridas en el corazón. Guardaron esas palabras que quebraron el alma en el corazón. Y hoy están fracturados esos matrimonios.
Pero el Señor nos dice que cuando damos de gracia, vamos a perdonar, vamos a abrazar, vamos a ceder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si nosotros verdaderamente contemplamos que esta noche el Señor nos llamó para enseñarnos a pelear una buena batalla, porque no es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo que vamos a poder vencer esas batallas que están delante de nosotros. Amén. Antiguamente se acudía a los brujos, se acudía a tal cual cosa nos diera cierta esperanza de que se nos iba a cambiar la historia, ¿verdad? Pero nosotros que hemos sido renacidos por Jesucristo en su misericordia, hoy estamos clamando a Dios, que es el único que sabe cómo pelear las buenas batallas. Y hoy el Señor nos está diciendo como soldados de Jesucristo qué es lo que debemos hacer puntualmente. Amén. Colosenses 3, 13, 14 nos recuerda: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando tu esposo te ofenda, no te encierres en el cuarto a llorar. Cuando tu esposa te ofenda, no tires la puerta y salgas quién sabe para dónde. Detente un momento, perdona inmediatamente. Amén. No te va a costar ni 2 segundos decir: Señor, lo perdono, no es él. Señor, la perdono, no es ella. Amén. Son terapias constructivas espirituales que no dejan que el reino de las tinieblas avance trayendo su oscuridad en nuestros hogares. Aquí el Señor nos dice que nos soportemos, y soportar es una clave muy directa en 1 Corintios capítulo 13, cuando el Señor nos habla de la preeminencia del amor. Amén. El amor soporta todo, pero no queremos soportar, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos enseña que debemos hacerlo. Que la gracia de Dios nos enseña a soportar, nos enseña a perdonar y nos enseña a amar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Por qué el Señor nos está enseñando en esta noche esto? Porque para nadie es un secreto que hay hogares donde la comunicación se ha enfriado, donde hoy se necesita estar frente a un celular. Amén. Distrayéndonos. Pero yo sé que el Señor te ha traído a este lugar no para distraerte, sino para enseñarte una clase de vida. Amén. Para nadie es un secreto que la comunión se ha enfriado tanto en padres como hijos, e hijos y padres. Amén. Donde las palabras pesan más que los abrazos y donde se convive pero no se comparte. Y esa es la clase de hogares que hoy se está viviendo aún en la iglesia cristiana. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. Amén. La amargura de la mamá contamina todo, hasta la sopa que hace. Amén. La rabia, la histeria del esposo contamina nomás cuando abre la puerta de la casa. Y parece que no pasa nada, ¿verdad? Parece que podemos convivir con ese estilo de vida, pero hoy el Señor nos está aclarando que no es el estilo de vida que sus hijos deben vivir. Amén. La amargura contamina el ambiente familiar, pero la gracia de Dios limpia, renueva y devuelve la paz. Aleluya. Si tú eres una de las mamás que peleas por todo, si tú eres una mamá que siempre estás instando a tus hijos a
a la amargura también en sus corazones, pare un momento. Por eso le quiero pedir en este momento, en este instante, que así no estén tus hijos aquí, así no esté tu esposo aquí y no esté tu esposa, vamos a hacer algo espiritualmente. Cierre sus ojos y tómelos de sus manos. Amén. Y vamos a llevarlos delante del Señor, no para quejarnos de ellos, sino para orar. Porque la gracia de Dios no está buscando culpables. La gracia de Dios busca restaurar. Ahí sentados porque es parte del mensaje. Solo toma las manos de tus hijos, de tus hijas, de tu esposo, y digámosle al Señor: Padre, enséñanos a dar de gracia lo que tú nos diste. Enséñanos a perdonar como tú nos perdonas, a no responder con enojo, sino con ternura, a no rendirnos en el amor, sino a perseverar en la misericordia. Amén. La gracia no está buscando culpables. La gracia simplemente quiere restaurar corazones. Amén. Hoy el Señor no quiere que levantemos nuestro dedo señalador. Hoy el Señor lo que quiere es que aprendamos a ver al que cae como el Señor lo miraría, para levantarlo. Amén. Para ver que las esposas, los hijos y los esposos que tú tienes en este momento, es la gracia de Dios que te los concedió. Por eso yo quiero que se ponga de pie.